La justicia como bien común o como bien individual, desde una ética de la liberación, tomado del ensayo 3, Aguirre-Saúl y Jiménez. En el mundo nos presentamos cada uno como sujetos activos en una sociedad. Estamos inmersos en las dinámicas de la cultura, esta entendida como el mundo donde se desenvuelve el hombre, con sus tradiciones, costumbres, comportamientos y lenguaje. Bien surgen insatisfacciones frente a cómo estas dinámicas nos involucran o nos tienen en cuenta. Ahora entendemos que existe un lenguaje totalizador que nos hace partícipes desde el concepto, pero vulnerables desde la práctica. Aristóteles afirma que es una especie de justicia universal, que se aplica a la distribución de honores o cualquier otro bien externo, compartido por los miembros de la comunidad, así como los tratos que los individuos establecen en sus relaciones. Thomas Hobbes afirma que la justicia consiste simplemente en el mantenimiento de los pactos y que por lo tanto donde no hay un Estado con poder coercitivo que asegure la observancia de los pactos, no hay justicia ni injusticia. Por otro lado, Kant formuló la identificación de la justicia con la libertad, señalando que una sociedad en la cual la libertad bajo leyes externas se enlace en el más alto grado posible con un poder irresistible, o sea, una constitución civil perfectamente justa, es la tarea suprema de la naturaleza en relación con la especie humana. Ahora bien, un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta si pretendemos hablar de ética en el sistema está enmarcado dentro de la filosofía de la liberación, y es que todo ello va dirigido al campo de aplicación práctica, allá con las comunidades más desprotegidas, vulneradas, inmersas en la pobreza y que como tal son víctimas de la historia institucional. Las desigualdades sociales, los grupos que son vulnerados, las voces de protesta que se quieren callar, el hambre, la falta de oportunidades, el fracaso de esa constante alineación económica implantada por los países desarrollados en una América que marcha a la luz y los afanes mercantiles a medida que vamos defraudando el real devenir histórico de los ideales americanos. Es por lo tanto Dussel, desde su posición, que nos habla de la necesidad de transformar las estructuras de injusticia y no simplemente modificar algunas políticas para hacerlas compatibles con las víctimas. Desde el otro del oprimido vemos al sistema diferente, y si lo miramos aún más de cerca, desde la víctima el sistema será injusto, por lo que se debe hacer un nuevo. La ley no es el fundamento de la justicia, sino más bien el consenso dado por un pueblo, que es el fundamento de la legalidad del mismo sistema de la ley, que por último se da gracias al consenso dado por el pueblo, para que sea válido, donde la ética de la liberación crea una conciencia donde la víctima también está en comunidad y no individualmente. En esta nueva construcción se debe partir desde el pasado, pero no del pasado ajeno, sino desde las huellas de nuestro propio pasado, desde las víctimas, desde ese tortuoso legado que nos empuja a construir una ética de liberación, que nos invite a construir un campo propio. Los argumentos expuestos se orientan fundamentalmente en la comprensión del concepto de víctima, bajo la hipótesis de que la víctima es el nuevo sujeto histórico, que debe tomar conciencia de su condición o realidad para pasar a la organización de comunidades críticas, antihegemónicas, hacer resistencia y luchar por el reconocimiento de sus derechos, y agenciar transformaciones en la cotidianidad, desde los parámetros de la praxis de la liberación en busca de una justicia verdadera.
Muchas gracias.